Amigas y amigos del programa A8 Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Me encuentro en compañía, ya ven en pantalla, de María Corina Machado. Yo quiero agradecer infinitamente a su comando de campaña, al doctor Gustavo Ruiz y a todo el equipo de 20 Zulia, la posibilidad de esta rápida conversación que sostendremos con esta cristiana que de nuevo regresa al Zulia. Yo la entrevisté en su última gira, imagínense, en la cancha del Colegio de Abogados. Ahora esta cristiana organiza grandes movilizaciones, viene de Cabimas de hacer una importante concentración y la valentía no está en reunir un gentío como lo reunió en Cabimas, es estar en Cabimas a las 3:30 de la tarde a 51 grados. Bajo la sombra. Bajo la sombra y todavía estar dispuesta a conversar. María, bienvenida a Maracaibo. Había mucha expectativa con tu visita. Bienvenida. Bueno, espero que hayamos superado las expectativas entonces. Ya veremos esos numeritos. Quiero saber si finalmente fuiste a visitar la Basílica, la Virgen. Vamos ahora. Van ahora. Justo antes de irnos a Santa Lucía. Bueno, esperamos de ti una oración por el Zulia. María Corina Machado. La última encuesta que ha publicado esta misma semana, Mega Análisis, te coloca por las nubes en las tendencias de favoritismo. Te coloca a la cabeza de las preferencias. Eso es muy bueno para cualquier candidato, pero crea una gran responsabilidad. Es decir, mantenerte en el primer lugar de la preferencia. Ganar las encuestas es una cosa y ganar las elecciones es otra. ¿Cómo te estás preparando para ganar la elección del 22 de octubre, donde los analistas de estas cosas políticas dicen que tienes que tener una maquinaria y que usted no tiene maquinaria para ganar las elecciones del 22 de octubre? Te escuchamos. Mira, yo estoy muy emocionada de estar aquí en el Zulia. Es un momento que hemos estado esperando y preparando y yo anhelando y anticipando. Casi un reloj viene, faltan tantos días. Sí, no, y yo también, pero ¿para cuándo el Zulia? Por muchas razones, o sea, por razones políticas evidentes, pero además porque es que el Zulia es un emblema en la lucha. Uh-huh. Y todo el mundo sabe que para poder conquistar la libertad de Venezuela necesitamos al Zulia. Y más que un tema de ganar encuestas y votos, para mí lo importante es ganar confianza y ganar los corazones de los zulianos. Y ese es mi anhelo, mi aspiración, mi compromiso con ustedes, es poder ganar la confianza de cada venezolano de esta tierra y que podamos asumir juntos el compromiso de lo que viene, que por supuesto va mucho más allá de las primarias. Claro. La primaria es parte de la derrota de Maduro. El solo hecho de que haya primarias ya le dimos una primera victoria, porque mucha gente no creía que era posible ni quería que hubiese primarias. Ya el solo hecho de que haya primarias es un gran logro. Vamos a refrendar lo que se ha conquistado hasta ahora, pero los grandes desafíos nos tocarán a los asumir después de cara al 2024 y a la derrota final que le daremos a Nicolás Maduro. Este programa de televisión, radio, bueno, salimos por todas partes, con el radio apagado y con la televisión apagada también, porque ahora llega a los teléfonos, cumple 20 años este 1 de septiembre. No ha sido fácil. 20 años de ininterrumpidas transmisiones y he visto pasar varios candidatos. Te recuerdo en el debate en Panorama hace unos años. Yo quiero aprovechar tu visita aquí para que conversemos sobre tus ideas de algunos problemas fundamentales. Como estás en el Zulia, los zulianos no concebimos, no hemos podido tener un presidente zuliano. Por lo tanto, necesitamos un aliado en Miraflores. La descentralización tiene que volver a ser una política del nuevo o de la nueva presidenta. ¿Ok? ¿Cuál es tu posición sobre la descentralización? María Corina sería una presidenta que va a descentralizar. Gobernadores y alcaldes no pueden a veces ni asfaltar una calle,
porque hay una política de centralización. Te escuchamos. Bueno, lo primero es que yo te tengo la solución a eso que no tienes el presidente zuliano. Adóptenme, me adoptan. A mí me adoptaron los gochos. Ajá. Y me dijeron que yo era hija ilustre del Táchira y de Mérida. Bueno, me adoptan aquí y ya está resuelto ese problema. Le cerruchaste las patas a César Pérez, viva. A ver. Mira, yo voy más allá de la descentralización. Yo creo en el federalismo, porque la descentralización es reversible. Si nosotros asumimos el federalismo como uno de los pilares fundamentales en la concepción que nosotros tenemos del Estado venezolano, entonces sí estamos avanzando en un planteamiento irreversible. Porque al final es la única manera de que nosotros podamos tener a la sociedad realmente activa, involucrada en la solución de sus problemas y de su destino. Pero no una descentralización o un federalismo chucuto hasta los estados. Tenemos que llegar al municipio. Porque allí tú sí puedes tener líderes, dirigentes que están en contacto directo con la gente y a quien la gente tiene manera de contactar, tiene acceso directo y exige. Porque si tú pretendes que los problemas de Catatumbo se van a resolver en Miraflores, ¿cómo hace la gente de allá? ¿Cómo hace la gente de Santa Bárbara del Zulia? ¿Cómo hace las la gente inundaciones no se han resuelto? Entonces, por el amor de Dios. Entonces, ahora, tú no puedes bajar la responsabilidad si tú no tienes la autoridad. Entonces quiebras a los alcaldes, quiebras a los concejales, es decir, los pones en una posición donde tienen que asumir, dar la cara, pero no tienen cómo resolver el problema. Entonces yo creo que estamos, paradójicamente, Galicia, ante un momento óptimo para la transformación de la sociedad y de su relación con el Estado. Fíjate que no te estoy hablando de la reforma del Estado solamente, porque va mucho más allá. O sea, esa relación Estado-ciudadano tenemos que cambiarla. Hasta ahora nosotros que hemos tenido en Venezuela, incluso antes del chavismo, teníamos un Estado dueño de todo, dueño de la plata, dueño de los bienes de producción, dueño además de ponía y quitaba y cambiaba leyes, etcétera, y una sociedad subordinada al Estado. Yo creo que la subsidiariedad es a la inversa. Una sociedad rica que produce y un Estado a su servicio que rinde cuentas. Yo creo que la transformación es tan grande que esa idea de que el Estado empresario se acaba, ¿vale? Es un Estado facilitador para que la sociedad venezolana, el sector privado... ¿Y cómo sería la diferencia? ¿Federalismo, descentralización, María Corina? Bueno, entendemos que esas competencias se transfieren de manera irreversible, pero que además cada una de las regiones y los municipios tienen competencias y capacidades para financiarse y para ser autónomos al Estado central. Bueno, eso va a agradar mucho en las regiones, porque va, sin duda alguna, el federalismo a profundizar un poco más. Pero vemos el caso concreto. Puertos, aeropuertos, peajes, vialidad, educación, salud, eso no deberían ser competencias nacionales. Eso tiene que descentralizarse, en este caso, por vía del federalismo, transferir toda esa competencia al nivel más local, que para mí es el nivel municipal. Ok, muchos te preguntan, yo digo que he visto casi todas tus entrevistas, casi todas. Todo el mundo te pregunta sobre tu primer decreto, pero es que el primer decreto es el gabinete ejecutivo. El gabinete, presidente, el decreto número 1 es el gabinete. El decreto número 2 de María Corina de estar despachando en Miraflores, me lo dice al retorno rápidamente. Vamos a una pausa y venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos con nuestra conversación con María Corina Machada, precandidata presidencial favorita en todos los estudios de opinión que conozco hasta este momento. Le preguntaba sobre su decreto número 2, el decreto 1, el gabinete ejecutivo. Por cierto, ¿a quién o en quién estaría pensando María Corina para vicepresidente de la República?
¿Has pensado en algunos nombres para los ministerios? Bueno, suéltale pues. Claro que sí, he pensado muchísimos nombres, muchísimas personas, y si hay algo que yo quiero que los venezolanos tengan clarísimo y tengan la seguridad, que va a ser gente honorable, que van a ser los mejores en sus respectivas áreas, que aquí no cuenta cuota política ni repartición de cargos y espacios. O sea, nosotros tenemos que conseguir que los mejores en sus áreas puedan acudir a un proceso tremendamente demandante y retador, porque hay que asumir que nosotros vamos a enfrentar una Venezuela que va a tener una crisis humanitaria, una crisis de servicios públicos, sin agua, sin gas, sin luz, sin gasolina, sin escuelas, sin salud, una Venezuela con una crisis económica monumental, una crisis financiera que este régimen ha saqueado el país, que no tenemos ni cómo pagar la deuda, una crisis energética brutal, una crisis de soberanía. O sea, pongamos los pies en la tierra en términos de la dificultad, y la gente con toda razón te va a decir, epa, yo quiero resultados al día siguiente. Claro. Es verdad, porque son Venezuela. tantos años de espera, tantos años de anhelo, y la gente te dice, al día siguiente quiero resultados. Entonces, te agradezco que plantees el tema de los equipos, porque para mí eso es lo más importante. Si algo yo creo que yo he hecho bien y aprendido a hacer en la vida es hacer equipos buenos, de altísimo desempeño, con gente muy competente. Y gente que piensa distinto a mí, porque además eso es lo interesante, que tú puedas debatir ideas y que podamos, o sea, tomar mejores decisiones. Eso es un primer punto. En segundo lugar, yo, más que un decreto, yo creo que es un mensaje que se va a reflejar en todas las decisiones que tomemos. El nombre del desafío mayor y del compromiso que yo tengo con cada uno de ustedes, los venezolanos, es construir confianza. Construir confianza. Construir confianza entre los venezolanos, para que los venezolanos digan, yo le voy a echar pichón a mi país, yo voy a invertir lo que me queda, voy a confiar en Venezuela a largo plazo. Confianza para que los muchachos que se nos han ido regresen y digan, es en mi país. ¿Por qué ellos tendrían que votar por ti? Yo creo que lo que está ocurriendo es que las mamás sienten que al llegar nosotros a Miraflores sus hijos van a volver, y los muchachos sienten que al llegar nosotros a Miraflores, Venezuela les abre los brazos a su futuro. María Corina Machado renovaría el alto mando militar. Sin duda, sin duda. Sus periodos están vencidos en su mayoría, y además yo creo que es un momento en el cual, por el bien de todos y de la propia Fuerza Armada, es un momento de aplicar la meritocracia, el mérito en toda su extensión. Pero eso es algo que debe ocurrir no solamente en las Fuerzas Armadas, ahora en todos los ministerios, en el servicio exterior, en las universidades. Es decir, que la gente sepa que no va a ser juzgada por sus ideas políticas, sino que en función de su trabajo, de su trayectoria, de su esfuerzo, va a poder ser reconocida. 2025, enero, María Corina gana la elección presidencial. ¿Se juramentaría ante la actual Asamblea Nacional? Mira, Venezuela está cambiando a una velocidad que quién te puede decir cuál va a ser la actual Asamblea Nacional en enero del 25. Las cosas están cambiando aceleradamente. Imagínate lo que tiene que pasar en Venezuela y vamos a lograr en Venezuela para que yo sea presidente. Reacomodo la pregunta. Hay escenarios de mega elecciones. ¿Tú estarías de acuerdo con que se hagan mega elecciones, incluyendo gobernadores, alcaldes, parlamentos? Hacer una elección local con una elección presidencial es contrario a la ley. Yo estoy de acuerdo siempre que se respete la ley. Entonces eso, más allá de quién le conviene políticamente o no, es contrario a la ley. Y yo siempre estaré a favor de que eso no se haga contrario a la ley. En segundo lugar, yo creo que vendrá un proceso de negociación política entre todos los actores. Incluso hay muchas posiciones y muy distintas dentro de lo que se llaman las fuerzas opositoras.
Yo creo que algunas son más opositoras que otras, algunas están más cómodas que otras, algunas pareciera que les gusta el status quo, pero está bien, en todo caso, después de ese proceso electoral, sin duda vendrá un proceso de negociación y acuerdo político entre todos los venezolanos. Y habrán sectores del chavismo que sin lugar a duda participarán también en ese proceso de negociación. Ese proceso de negociación todavía no está configurado. Si es México, tú has dicho que de ganar la nominación el 22, bueno, la conversación, digamos, te tocaría intervenir en esos diálogos en México. ¿Se buscaría una silla para María Corina Machado o María Corina Machado, pues, digamos, participaría más de un eventual diálogo? Yo esto quiero dejarlo bien claro. Ok. Yo no estoy buscando una silla para María Corina Machado. Ok. Una negociación para la liberación de Venezuela tiene que tener al pueblo de Venezuela en la mesa, no sentado en una silla. En la mesa, te pregunto. ¿Está hoy el pueblo de Venezuela sentado en esa mesa de negociación? Hay unos líderes políticos, que por cierto, no. Al margen de las personas, okay. no quiero claro. opinar sobre ninguna porque creo que no es lo relevante. Lo relevante es que el pueblo de Venezuela no se siente parte de esa negociación. Van 15 negociaciones, 15 iniciativas de diálogo. Esta no es la primera. Y la realidad es que el pueblo de Venezuela no se siente tomado en cuenta y representado en ese proceso. ¿Tú crees que si yo gano, como va a ocurrir el 22 de octubre, la dinámica de esa negociación va a ser la misma que se ha tenido hasta ahora? ¿Cuál sería? Una negociación en la cual se privilegia el interés del pueblo de Venezuela, que es uno, hoy, en el corto plazo, la salida de Nicolás Maduro y la transición ordenada a una democracia en la cual nosotros podamos traer a nuestros hijos de vuelta. Eso es lo que la gente quiere, tener las familias unidas. Y eso no va a pasar mientras Maduro esté en el poder. Entonces, yo lo he dicho, es una negociación para la salida, no una negociación para la quedada. Ahora, esa negociación para la salida no pasa por la elección presidencial. Claro que sí. Lo que pasa es que para llegar a una elección presidencial donde se respete lo que quiere la inmensa mayoría de los venezolanos, hay que lograr un poco de cosas que hoy no existen. Hoy no existen. Por eso se necesita un liderazgo en las primarias, que gane las primarias, que asuma el toro por los cachos y diga que esto es lo que hay que hacer y hay que ir logrando una tras otra todas las cosas indispensables para que nuestro voto elija. Hoy ni siquiera hay fecha, Galicia. Hoy no hay ninguna garantía, hoy no sabemos si pueden votar los de afuera, cuántos votan de los de adentro, dónde están quienes van a venir a observar este proceso. ¿Consideras viable o factible el adelantamiento de la elección presidencial? Mira, en la negociación algunas cosas se podrían acordar. Ahora, yo no veo que eso le convenga al régimen. Es que tampoco le conviene posternar, es que están perdidos, chicos. O sea, mira, si adelantan la cosa, saben que tienen un problema interno severo. Ayer lo veíamos en cabinas. Mira, yo pruebo a hacer siempre esto aquí. Yo digo, levanten la mano aquellos que hasta hace poco han estado con el chavismo. Te sorprende. Y en los pueblos todo el mundo se conoce. Entonces la gente me dice, ese es el sistema CLAP, ese es el jefe de calle, ese está en el VC. ¿Y tú por qué crees que están aquí? ¿Por qué crees que están aquí? Porque quieren un cambio, igual que tú y yo. Porque se sienten traicionados, se sienten engañados, se sienten prisioneros. Porque saben además lo perverso que es ese sistema por dentro, que los ha chantajeado, humillado, pisoteado. Lo mismo que está pasando, por cierto, en las Fuerzas Armadas. Y ellos lo saben. Porque este señor, comandante de la Guardia Nacional, dice lo que dice. Porque están preocupados en lo que está pasando en el seno de la Guardia Nacional y en el seno de los demás componentes. La familia militar sabe que este país se está destruyendo, está devastado, tienen esposas, hijas, hermanas, madres, que le piden lo mismo, un cambio, porque saben que están comiendo, que su familia no está comiendo, que tienen unos sueldos de hambre, pero ellos son testigos de la corrupción. Las Fuerzas Armadas saben, y yo les ratifico, que ellos no son los enemigos de este proceso, todo lo contrario. Esta lucha que estamos dando por ellos,
por los ciudadanos militares, es la misma lucha que damos por nosotros y por ellos y por sus familias. Bien, vamos a una pausa. Regresamos rápido, será breve, rapidito, quédese allí. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa 8 columnas con María Corina Machado. Bueno, sigo avanzando porque tenía entendido que usted se reuniría con Fede Cámaras en su visita. ¿Qué va a conversar con la cúpula empresarial? ¿Cuál es su propuesta? Pues, ¿cuál es el modelo económico que pudiera definirte como presidente? No, la reunión no se dio, pero quiero hablar de lo sustantivo que es el modelo de generación de riqueza. Porque si algo es el socialismo, es una fábrica de generación de pobreza, de miseria y de oscuridad. Y en el Zulia, si hay algún lugar que lo tienen claro, son ustedes. El socialismo es apagones, el socialismo es agua contaminada, el socialismo es un lago que en vez de ser fuente de vida es fuente de destrucción, y el socialismo son sueldos de hambre y familias separadas. Nosotros tenemos que lograr que todo el potencial y los recursos que tenemos en Venezuela, y ni hablar en el estado Zulia, los convirtamos, eso sí, en riqueza para todo el mundo. Y eso pasa, como te decía antes, claro, en generar confianza en la población, en los actores económicos y en crear reglas de juego que incentiven la inversión. Nosotros necesitamos que vengan miles de millones de dólares al Zulia, porque tener petróleo bajo tierra vale cero para la gente. No me vengan, ay, que potencialmente tenemos las mayores reservas. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? ¿De qué sirve tener un bloque como el Cardón 4 y el Campo Perla, donde podríamos traer gas para toda la industria petrolera, para las plantas termoeléctricas, si se queda bajo tierra o se está fugando? Claro. Entonces ya vamos a poner las cosas como son. Tenemos que crear reglas de juego que a la gente le generen confianza, que vengan las inversiones, que haya Estado de Derecho, que haya respeto a la propiedad privada. ¿Quién va a invertir en un país? ¿Qué ideas tienes para salvar el bolívar? Para la hiperinflación, que es un impuesto costoso que pagamos los venezolanos. La inflación y la hiperinflación es robo duro y puro. No lo disfracemos con términos económicos o académicos. Eso es robo, eso es plata que el gobierno le saca del bolsillo a todos los venezolanos para gastar ellos. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner orden en las cuentas del Estado, las cuentas públicas. Obviamente, asegurarnos que tenemos una política fiscal que reduce el déficit, que no va a haber financiamiento monetario y que nosotros, eso sí, vamos a lograr lo que hemos llamado una estabilización expansiva de la economía. Estabilización es porque tú pones orden en todas las variables macroeconómicas. Expansiva quiere decir ponemos este país a crecer, que incluye una inversión pública y privada muy importante. Inversión pública fundamentalmente en materia de servicios públicos. O sea, nosotros necesitamos que aquí tengamos la mejor calidad del servicio de energía eléctrica para que pueda la gente no solamente vivir bien y trabajar, para que vengan inversiones. Nadie va a traer un centavo al Zulia para invertir en la industria petrolera o gasífera si tú no tienes electricidad. Pero eso se resuelve facilísimo. Además, debo decirte algo, y lo digo aquí porque desde que yo estoy aquí se ha ido varias veces la luz. Sí. El Zulia tiene una demanda hoy de 2.000 megavatios, una demanda eléctrica, pero tiene una capacidad instalada de más de 3.000 megavatios. O sea que el Zulia se autoabastece. ¿Qué pasa? Que están todas las plantas termoeléctricas en el suelo y no tienen gas. Resolvemos el problema del gas en semanas. En semanas. Galicia, tú acabas con el monopolio del gas, pones las empresas a producir, sometes a licitación tanto las plantas compresoras como las termoeléctricas y en meses este estado no se vuelve a ir la luz. ¿Te toparías
con la necesidad de resucitar a PDVSA, de salvarla, de hacerla. ¿Cuáles son tus ideas? Se te ha criticado de la intención de vender PDVSA, pero es que la Constitución prohíbe vender PDVSA. Ahora, ¿cuáles son tus planes? Inclúyeme allí, por favor, perdona, el tema de Citgo, que está allí en el tapete. Totalmente. ¿Salvaría usted a Citgo o despacharía a Citgo? Hay que hacer todo lo posible porque Citgo se mantenga, además que está haciendo una buena cantidad de recursos hoy en día, pero además es estratégica. ¿Por qué? Porque Citgo, integrada aguas arriba con los petróleos, con los crudos pesados de Venezuela, se vuelve muchísimo más valiosa de lo que es hoy en día. ¿Okay? Tenemos que entender que los petróleos pesados de la faja se integran, hacen como un match perfecto con el perfil de refinación de Citgo y del resto de los Estados Unidos. Por lo tanto, Venezuela es un socio estratégico para los Estados Unidos. Y debo decir algo, que a veces ni los propios norteamericanos tienen claro. La producción de petróleo por fracking en los Estados Unidos ya empieza a declinar. Estados Unidos va a necesitar a Venezuela como un socio estratégico, pero eso jamás va a ocurrir mientras tú tengas a estos criminales en el poder, porque nadie va a venir a invertir en un país donde la propiedad privada no se respeta. Pero de eso ya hablamos. Hecho para atrás. Citgo es fundamental porque además en las primeras de cambio, una vez que lleguemos al poder, tenemos un problema de suministro de combustible y con Citgo, que es un gran productor a muy buen precio, podemos integrarnos e incluso Citgo podría participar en un mecanismo de licitación para la operación de nuestras refinerías. Ahora yo quiero pasar al tema petrolero, porque aquí mucha gente y las sanciones utiliza las banderas del socialismo y está bien. Hay socialistas en la oposición. Y si los socialistas en la oposición asumen que son socialistas y que creen que las empresas las deben ser del Estado, bueno, está bien que lo digan y que la gente escoja qué quiere, si el socialismo carnívoro chavista o el socialismo vegetariano opositor. Pero al final, socialismo. Lograr que la industria petrolera en Venezuela se ponga a valer y podamos aprovechar nuestro potencial requiere no menos de 200, 300, algunos piensan más miles de millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde sale esa plata? Claro. Porque este es un país saqueado y ya no nos podemos endeudar porque ni la deuda podemos pagar porque estos tipos además hipotecaron al país. Entonces la gran pregunta es, ¿usted quiere repotenciar PDVSA? ¿De dónde va a sacar la plata? Porque si usted le mete esa plata a PDVSA, no se la va a poder meter a la educación. Si se la mete a PDVSA, olvídese de hacer un nuevo sistema de salud pública con cobertura nacional. Si usted le mete esa plata a PDVSA, no va a poder construir vialidad y vialidad rural. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? Porque hay que ser realista. Ya la gente no está contando un pajarito preñado. Entonces, yo lo que he dicho es, tenemos recursos limitados, los vamos a invertir en aquellas áreas donde tú no puedes conseguir financiamiento privado. En la educación, en la salud, en las pensiones, porque sí vamos a pagar las prestaciones, que también es una deuda pendiente, no solo con los trabajadores petroleros, con los trabajadores de todos los demás entes del Estado. Y aquella área donde sí podemos conseguir financiamiento, que son las inversiones en petróleo, oye, que lo pongan los privados, y eso sí, por la vía de regalías, por la vía de impuestos, vamos a recibir ese dinero para volver a invertir en aquellas áreas que ameritan para hacer este país competitivo. Entonces, ya no es el Estado que produce petróleo directamente, es el Estado que es un gran regulador, un gran facilitador, un gran promotor de la inversión en Venezuela que va a tener muchísima más plata porque otros producen, ¿me explico? Y te aseguras que hay competencias y que no hay monopolios. Y para terminar, yo solamente te pido, ve y pregúntale a los trabajadores de PDVSA que están aquí en el estado Zulia, ¿qué prefieren? Si prefieren trabajar en una empresa pública o en una empresa privada. Y yo te aseguro que te van a decir lo que a mí me dicen en todas partes. Quieren trabajar en una empresa privada, donde además ellos van a manejar sus propios fondos de pensiones y donde ellos van a poder escoger para quién trabajan y van a tener sueldos competitivos, bien pagados como en cualquier parte del mundo.
Vamos a una pausa y cerramos nuestra conversación con María Corina Machado. Ahí tienen las ideas petroleras de María Corina. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos esta conversación con María Corina Machado, precandidata presidencial. Quería hurgar en sus ideas, digamos, económicas, petroleras. Mira, ya va. Y eso que no hablamos de mi tema favorito, y es cómo vamos a transformar el sistema educativo en Venezuela. De eso podemos hablar la próxima vez. En la próxima. Tengo interés en consultarte algo. Mira, revisaste la lista de candidatos al CNE. Enrique Capriles dice que viene un CNE espantavoto. No sé, esta frase de este cristiano, espantavoto. ¿Usted ha revisado la lista? No. ¿Cómo que no? No la he revisado porque al final a mí me parece que peor de lo que ya es no puede ser. Entonces, simplemente otra reedición de un ente absolutamente instrumental a la tiranía, y lo que nos va a tocar es una profunda y firme negociación para que sea el que sea, tenga que cumplir los términos de los estándares que el mundo y la sociedad venezolana estamos colocando. Fíjate, este es el tema medular de lo que yo quisiera transmitir. El régimen pretende imponernos sus reglas y sus términos. Y hay algunos que tiraron la toalla y dicen, bueno, hay que aceptar las reglas de la tiranía. Bajo las reglas de la tiranía estamos perdidos. Bajo las reglas de la tiranía, Maduro decide quién es el candidato de la oposición y hasta cuántos votos saca. Este es un momento donde tenemos que decir no. Son las reglas de los ciudadanos y las reglas de la democracia las que tenemos que hacer valer. Eso implica que nosotros tenemos que construir una fuerza que está en proceso de fraguarse. ¿Cómo estaba este país en enero? ¿Cómo está este país hoy? Hemos avanzado muchísimo y hemos ido logrando victorias. El tener una primaria con esa fecha es una victoria. El tener una primaria sin el CNE es una victoria. El tener una primaria con el voto de los venezolanos afuera es una súper victoria. Nos tocan otras victorias y las vamos a ir logrando una por una. Una será lograr que el CNE haga lo que le corresponde. Y tenemos por delante 18 meses para lograrlo. Así que viene mucho trabajo y muchas barreras que derribar. Han habido 2 reuniones, firma de documentos de los candidatos, ya hay números de centros de votación, cuentan con tu visto bueno, está preparado 20 para este aparato electoral del 22 de octubre. Mira, se ha avanzado mucho y hay que hacerle un reconocimiento a la Comisión Nacional de Primarias. Por todos los estados donde voy, yo me reúno con la Junta Electoral Regional. Tuve la oportunidad de hacerlo aquí con la Junta de Primarias del Zulia, integrada toda por ciudadanos honorables del Zulia, que cuentan con el respeto de todas las partes. Yo creo que esto es importantísimo y yo creo que se están dando avances en ese sentido. Ahora, yo sí quiero pedirle a los zulianos y a los venezolanos que esto es un proceso de todos. No podemos dejar esto en manos de la Comisión Nacional de Primarias o las juntas regionales o los partidos. Necesitamos que ¿Baja todos inscripción en el exterior, nos agarremos esto. ¿Baja inscripción de venezolanos en el exterior o es una buena muestra? Yo creo que es tan importante que se haya dado cada uno de esos venezolanos en condiciones algunas muy difíciles, ¿vale? Muy difíciles, y que están diciendo, mira, yo quiero demostrar con esto cuánto me duele mi país. Creo que es importantísimo. O sea, vamos a tener la oportunidad de tener 4 veces lo que había inscrito afuera. Entonces, eso es un avance importante. Y a eso hay que sumar que aquí los candidatos presidenciales eran seleccionados por las directivas de los partidos. La Dirección Nacional de COPEI, la Dirección Nacional de Acción Democrática, después hubo un poquito más de apertura, hasta se dividían
los partidos políticos cuando venían campañas electorales presidenciales. Mira, rápidamente el escenario internacional, porque lo ocurrido en Ecuador es preocupante. Un colega periodista, candidato presidencial asesinado en esos términos, preocupa. ¿Piensas que la narcopolítica pudiera penetrar la política venezolana? ¿Tu opinión sobre eso? Y luego, el tema sanciones, lo hecho por Portugal, ya se ha dicho que aún el gobierno no va a poder tener acceso. Hay varias propuestas para que ese dinero lo administre la ONU. Quiero también tu opinión sobre eso. Bueno, yo creo que el narcotráfico y el crimen organizado está metido en Venezuela en todas las dimensiones de nuestra vida hace mucho tiempo. No solo en la política. Y lo ocurrido en Ecuador es una tragedia que tiene que sacudirnos a todos, no solo por Ecuador, que esperamos que pueda conducir al país de la forma más pacífica posible en estas horas tan dolorosas, ¿no? De verdad que todos estamos, yo estoy súper afectada. Yo no conocía a Fernando Villavicencio, pero de verdad que esto me ha afectado muchísimo y le envío a todo el pueblo de Ecuador y particularmente a su familia nuestra solidaridad. Pero claro, nos hace pensar sobre la dinámica que estamos viviendo en Venezuela y los riesgos que todos aquí corremos. Al final, por eso yo siempre digo, se lo digo a todos los miembros de 20 y de nuestro equipo, esto es una lucha que va mucho más allá de lo electoral, Felicia. Esto es una lucha espiritual, esto es una lucha entre el bien y el mal, y yo estoy segura que Dios está con nosotros y nos acompaña. El tema de Portugal ha liberado unos recursos. El tema de las sanciones cada día parece que se está flexibilizando. Bueno, hay algunas decisiones que generan preocupación en la sociedad venezolana en términos de que si ha habido o no un cambio en la política exterior de la comunidad internacional y de Estados Unidos. Yo no creo que ha habido un cambio para suavizar. Yo creo que hay un proceso de negociación cuyo contenido y resultado nadie conoce, hasta tanto no se apruebe. La sanción mayor que tenemos los venezolanos es el chavismo, y este país lo arruinaron. Todos sabemos antes de que se pusiera la primera sanción, y la sanción la provocaron crímenes contra los derechos humanos, de corrupción, de saqueo, y la verdad es que todos sabemos que mientras Maduro esté en el poder, Venezuela no podrá aliviar su dolor y no se va a parar la migración. Y eso es algo que el mundo tiene que tener muy claro. La migración sigue ocurriendo y eso desgarra a la familia. ¿Y cómo resolverías eso? ¿Cómo pararías tú la migración venezolana? El día que saquemos a Maduro, los que están afuera regresan. El día que este país empiece a construir, ¿sabes?, oportunidades, tú vas a verlo. Mire, es que yo les digo, prepárense al aeropuerto La Chinita, no nos vamos a dar abasto, ese poco aviones aterrizando, con nuestros muchachos regresando aquí. Y entonces, ¿qué es lo importante de la primaria? ¿Por qué se ha generado tanta emoción? Y poco echamos que me dicen y me paran en la calle. Yo no me he ido porque yo sé que tú vas a ganar. Tú sabes la responsabilidad que eso significa, eso me llega al alma. Entonces, la primaria, el 22 de octubre, es la primera señal y es el primer paso de la derrota. Ganamos el 22 de octubre, ganamos y arrasamos el 22 de octubre, y ahí ya Maduro y el país se va a preparar, y el mundo se va a preparar para la derrota de Nicolás Maduro. María Corina, presidenta electa, le toca un parlamento opositor, los poderes públicos opositores. ¿Has pasado por tu mente la posibilidad de una convocatoria a una constituyente? Mira, yo creo que eventualmente vamos a tener que llegar a un nuevo texto, producto de un gran, constitucional me refiero, producto de un gran acuerdo, de grandes consensos. Yo no creo que debe haber una discusión de una nueva constitución en un momento... Una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Una nueva Asamblea Nacional Constituyente en un momento donde el país está atravesando una crisis y unas tensiones sociales como esta, porque la idea no es imponer un sector a otro. Las constituciones impuestas duran muy poco. Al final... ¿Y cómo reformarías la Constitución si no a través de una Asamblea Nacional Constituyente? No, es que yo creo que esta Constitución puede servir para un proceso de transición que vamos a vivir un tiempo mientras vamos juntos,
todos a ponernos de acuerdo en un texto constitucional donde yo sí adelanto que creo que hay que disminuir el carácter presidencialista, donde hay que asegurarnos el principio del federalismo, donde hay que hacer una Venezuela mucho menos militarista y donde haya una Venezuela abierta a la propiedad, al mercado y al trabajo, y que deje atrás el estatismo que ha estado muy, muy presente en nuestros textos constitucionales previos. María, gracias por esta conversación, por estos minutos. Gracias a ti. Monseñor José Luis Ayala, arzobispo de Maracaibo, ha dicho lo siguiente. Azuaje. Ha dicho, le envío este mensaje a los candidatos: demuestren su amor por Venezuela, tengan amor por Venezuela. Qué bello. Te dejo unos segundos para que te despidas de los zulianos. Qué bello. ¿Y qué oferta? ¿Qué oferta? ¿Por qué votarían los zulianos por usted? 2,5 millones de almas con derecho a voto. Como yo te digo, es mucho más que el voto. Esto es un tema de confianza, un tema de profundo respeto y comunicación, comunión en un proyecto de nación. Creo que tenemos nosotros, los venezolanos de hoy, aquí y afuera, la responsabilidad histórica más grande que generación alguna, porque estoy segura que vamos a cambiar la historia de Venezuela para bien y para siempre, y vamos a lograr que aquellos venezolanos que se han ido regresen a nuestros hogares. Y efectivamente, como tú dices, el amor es una fuerza mucho más poderosa que el odio, y por eso esto tiene un solo destino, esta lucha, que es la libertad. Y vamos juntos hasta el final, mi amigo. Hasta el final. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, sigan con nuestra excelente programación. Será de noticias. Y donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.